¿Qué es un linfonodo? Claro. Un linfoide secundario, muy bien. Nosotros basalmente tenemos linfonodos. O sea, tenemos un sistema linfático que viene con el cuerpo, que tiene distintas funciones al sistema inmunológico y también parte del ataque linfático. El linfonodo o ganglio linfático, hay gente que es más purista y ahora dice no, los ganglios solamente son los ganglios de la base y los demás son linfonodos. Son nódulos linfáticos, nódulos linfáticos, son los linfoides secundarios que filtran sangre y que producen la adenopatía o linfadenopatía, es específicamente uno o más linfonodos caracterizados por una anormalidad en el tamaño o la consistencia. La adenopatía es un estado patológico. ¿Ya? Cuando uno habla de adenopatía está específicamente refiriéndose a que hay un linfonodo que tiene hallazgos anómalos. Recuerden, en el sistema linfoide tenemos los primarios centrales, la médula base del esquema, los secundarios periféricos que tienen los ganglios linfáticos, los linfonodos, el vaso y también tejido asociado a mucosas o piel. Entonces, vamos a enfrentarnos a esto respecto a los hallazgos o las alteraciones del linfonodo, pero obviamente las enfermedades hematológicas pueden tener alteraciones también dentro de otros órganos a los que yo voy a acercarme una vez que entro por la puerta de la evaluación de los linfonodos. A distintos linfonodos, los que son superficiales son los linfonodos que se pueden palpar al examen físico. El resto de los linfonodos, que son por ejemplo a nivel mediastínico, a nivel retroperitoneal, no se puede evaluar con el examen físico. Tenemos que tener algún soporte imagenológico, pero estos que vemos acá generalmente son los que se pueden palpar y los podemos caracterizar y los podemos seguir en el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, los grupos nodulares supraclavicular hacen el drenaje del mediastino, de los pulmones, al nivel izquierdo del abdomen, el pectoral, el brazo, axilar también, brazo, mama, tórax, el hidropiano, también estructuras que están en el codo, inguinal, que son en general bastante grandes y son arcos. Podemos tener este medio inferior, genitales, el trasero, pared abdominal, bajo el ombligo. Y los conflictos también todo lo que sea distal. O sea, finalmente son centinelas de lo que es la circulación linfática, ¿cierto? Basalmente hay tejido linfoide en estos linfonodos, pero si estos proliferan de manera anormal, yo lo voy a poder determinar con el examen físico, ¿cierto? Esto es más que lo mismo. Siempre a nivel cervical hay distintos grupos ganglionares que uno puede determinar. Es importante que sepan esta anatomía que es distinto palpar uno que sea preauricular, uno occipital, uno que sea dentro o alrededor del SM, posteriores y anteriores, los submanticulares y los submentales. Y también el clásico supraclavicular, que es como en general probablemente les van a seguir insistiendo que si uno tiene un linfonodo supraclavicular, eso es bandera roja y eso es peligroso. Esto es un linfonodo. No vamos a hablar tanto de la histología, pero es importante entender que tiene estas aferentes y estos eferentes porque forma parte del sistema linfoide de circulación linfática y que cualquiera de los linfocitos que proliferan y se desarrollan a nivel del linfonodo pueden aumentar de manera anormal y finalmente generar este aumento de volumen o cambio de consistencia. ¿Ya? Más conceptos. Cuando uno habla de adenopatía o de linfadenopatía, que es lo mismo, generalizada, quiere decir que hay dos o más grupos linfáticos no continuos que están comprometidos. Típicamente es indicativo de una enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque muchas veces las adenopatías que se dan de carácter agudo, que se dan en términos de días y semanas y después desaparecen, son producto de algún proceso inflamatorio local. Por ejemplo, si yo acá son el gato maraña, y tengo aquí unos linfonodos axilares y duelen y molestan y aumentan de tamaño, es muy difícil que por este mismo proceso ya también tenga una adenopatía aumentada acá. Entonces, hay procesos sistémicos de inflamación sistémica que finalmente generan que haya múltiples adenopatías que no tienen un correlato anatómico que estén comprometidos. Y por otro lado, la linfadenitis es cuando esta linfadenopatía es secundaria a un proceso inflamatorio que se da dolor, cambio cutáneo, fiebre, edema, incluso colecciones turbulentas. O sea, hay un proceso séptico ocurriendo a nivel de la adenopatía que
que lo consideren. Bien, empezamos a hablar de estos conceptos durante la presentación. ¿Cómo clasificamos nosotros las adenopatías? También hay distintos marcadores que nosotros podemos determinar, pero va a ser en relación a la localización. Si es una adenopatía sola, o que está localizada, o son los grupos que están localizados, o es generalizado, que tengo múltiples ganglios comprometidos en distintos segmentos del cuerpo. La temporalidad aquí está un poco más definida, a diferencia de la anemia, donde tenemos menos de 2 semanas, de 4 a 6 y sobre 6. Es distinto y cambia la causa de una adenopatía que está presente por solo un tiempo y tiene una resolución autolimitada, pero eso supone que no solamente persiste, sino que también aumenta y aumentan los números de regiones comprometidas. Cuando hablamos de clonalidad, hablamos de que la proliferación linfocitaria puede ser solamente reactiva y que finalmente distintos segmentos de tejido con distintos linfocitos que reconocen antígenos distintos están aumentando, o es solamente uno. Cuando es policlonal es finalmente que hay múltiples antígenos que están siendo detectados por el sistema inmune y estos finalmente generan una activación del sistema adaptativo. Cuando hay una proliferación linfocitaria que se pone clonal, suele ser por algún tipo de neoplasia hematológica, un linfoma. Esto es difícil evaluarlo como el examen físico, solamente para que tengan la idea que la clonalidad determina el comportamiento de la enfermedad. Cuando son proliferaciones monoclonales, o sea que el tejido y la adenopatía está creciendo a expensas de solamente un tipo celular, quiere decir que es una neoplasia finalmente, una neoplasia hematológica. También podemos verlo a nivel de los granulomas. O sea, esto, cuando yo tomo el linfonodo y lo estudio, puedo tener presencia de granulomas, que son un conjunto de células que intentan encapsular o englobar un proceso inflamatorio, o sea, que esté como granulomatosis infecciosa no infecciosa, no granulomatos. Solamente para que tengan el concepto. Y a nivel de la histopatología, yo puedo tener distintos patrones en el sentido de qué es lo que está efectivamente creciendo más en las distintas estructuras del linfonodo. Esto tampoco es para que lo sepan, pero solamente para que entiendan que el comportamiento del linfonodo, si yo necesito estudiarlo histológicamente, que no es el caso de todos, yo puedo tener distintos patrones que también me van a poder orientar a la etiología. ¿Ya? Solamente para que lo tengan de referencia. O sea, si yo quiero estudiar el linfonodo por completo porque tengo la indicación, yo voy a tener que evaluar la celularidad de este linfonodo y finalmente entender esto en el contexto del paciente. Ahora, las causas de una adenopatía pueden ser muchas y por eso tenemos el acrónimo que es el MAIA. Malignidad, leucemia, linfoma, metástasis de algún tipo de neoplasia sólida, también neoplasia de piel y sarcoma de Kaposi. O sea, adenopatía puede ser por enfermedad maligna, ya sea sólida o hematológica. Y cuando es a nivel de cuello, suele ser la segunda causa más frecuente. La de adenopatías por infecciones suele ser lo más frecuente. O sea, en cabeza y cuello que yo tenga aquí una pelota grande suele ser infeccioso, que sea de etiología bacteriana granulomatosa, viral u otra. Usualmente son entre virales y bacterianas. También tenemos adenopatías por enfermedades autoinmunes, enfermedades del tejido conectivo usualmente, la dermatomiositis, la artritis reumatoide, el Sjögren, el lupus. Acá tenemos cosas que son inflamatorias, pero no son por infección. Cuando hablamos de las bacterianas, hay patologías infecciosas bacterianas que característicamente uno espera que al menos se encuentre algún tipo de adenopatía. Por ejemplo, la enfermedad de la arañazo de gato, pacientes cuando tienen infecciones cutáneas en que hay un reconocimiento antigénico de distintos patrones de daño y que finalmente son detectados, pasan al sistema linfóide y empieza a haber una proliferación policlonal del ganglio linfático que es reactivo a esta infección. La sífilis, la tuberculosis clásicamente, la fiebre tifoidea, la tularemia, esto para que se hagan la idea de que no todas las infecciones bacterianas me generan adenopatías, pero hay algunas que de por sí yo podría esperarme y sería normal encontrar adenopatías. Y hay unas infecciones que son granulomatosas que
que son un poquito más infrecuentes y también tiene que ver con la infiltración de algún tipo de tejido anómalo y que finalmente mencionan adenopatías. Cuando son por virus también hay virus que yo no logro estudiar siempre la causa o cuál es el virus que está ocurriendo, pero sí, por ejemplo, el adenovirus, el citomegalovirus, los virus de hepatitis, especialmente hepatitis aguda, incluso la mononucleosis infecciosa, que es el clásico que tiene harta hepatomegalia, tiene adenopatía, está con fiebre, que es por el virus Epstein-Barr. El VIH también se puede presentar en el debut con adenopatías. Y otras que son más infrecuentes, pero que también pueden tener asociado adenopatías. Las misceláneas son enfermedades que probablemente no han escuchado nunca, pero que también tienen relación con procesos inflamatorios que se asocian a adenopatía. Aquí, para destacar, solamente la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad pediátrica que es súper llamativa porque genera harta inhibición conjuntival, genera una lengua especial en los niños, tiene adenopatía, tiene fiebre, tiene un montón de cosas. Lo normal es que los ganglios sean palpables, ¿o no? Sí. Vamos a ver a qué nivel. Pero uno puede encontrar adenopatías, o sea, uno puede encontrar linfonodos, pero no quiere decir que eso sea patológico. Nosotros tenemos un sistema linfoide que existe y es palpable. Pero en diferenciarlo, vamos a verlo más adelante. Y también puede ser de causa iatrogénica. Hay fármacos que efectivamente pueden generarme adenopatías o enfermedades. Aquí hay una lista de fármacos solamente para que lo tengan de referencia. La mayoría de la gente con estos fármacos no tienen adenopatías, pero es importante entender que si te preguntan, puede ser también por fármacos. En pediatría, si bien las categorías son las mismas, las causas pueden ser distintas en relación a los pacientes adultos. Entonces, las adenopatías localizadas, tenemos linfadenitis bacteriana, Listeriosis estafilococo, o sea, infecciones de piel suele ser lo más frecuente, tuberculosis, enfermedad por rasguño de gato, hipogranuloma. Cuando son generalizadas también pueden ser por infecciones, pero que finalmente generan una infección sistémica, que es tifoidea, sífilis, el virus Epstein-Barr, el citomegalovirus, el VIH, los hongos. Siempre llena un poquito de la relación, pero la adenopatía del niño y del adulto responde a las mismas clasificaciones y también la infección suele ser lo más frecuente. No hay neoplasias, ya sea primarias o metastáticas, enfermedades autoinmunes que también son distintas en los niños, pero se da lo mismo, enfermedades por depósito, solamente para que lo tengan en consideración. Ahora sí la semiología. Como yo les decía, es distinto el paciente pediátrico versus el adulto. El tiempo de evolución nos va a determinar harto de qué es la relevancia de la adenopatía respecto al motivo de consulta que probablemente viene el paciente a la consulta médica y los síntomas asociados, ¿cierto? Puede que el motivo de consulta efectivamente sea, ¿sabe qué? Doctor, me estoy palpando, tengo una pelota acá, o viene porque tiene fiebre en la casa y yo le examino y encuentro una adenopatía. Digo, adenopatía, confía. Síntomas asociados, dolor de cabeza, poderodinofagia, especialmente cuando hay infecciones a nivel de cabeza y cuello, una tendinitis, anorexia, baja de peso, exantema y otras lesiones cutâneas. O sea, hay que buscar la adenopatía y qué otros síntomas yo tengo que llamen la atención. Entonces, uno siempre cuando Una adenopatía causaría anorexia. cuando son por linfoma. Me voy a adelantar un poquito, pero cuando hay sospechas de linfoma porque tengo adenopatía y estas crecen y aumentan de tamaño a nivel de semanas y meses, está lo que se llaman los síntomas B. No sé si les suenan los síntomas B. Los síntomas B, esos son los síntomas B. Lo he escuchado, pero no me acuerdo. Gracias. Síntomas B. Los síntomas B o síntomas constitucionales se dice a la baja de peso, la diaforesis nocturna y la fiebre. O sea, estos tres presentes fueron inicialmente
asociado a enfermedades hematológicas como los linfomas o incluso la leucemia. Se puede dar en neoplasias sólidas, pero lo clásico es que si yo tengo estos tres, tengo que ver si el paciente no tiene un linfoma. Y síntomas muchas veces se asocia con ciertos síntomas o síndrome consuntivo. No sé si alguien sabe qué es lo consuntivo. Claro, constitutivo o más bien consultivo, que es la consunción o el consumption, era el nombre antiguo que se le da a la tuberculosis, a la consunción. Y muchas veces antes de que se reconociera la bacteria, la tuberculosis se conocía con muchos nombres, pero realmente el consumo del cuerpo y la realización del alma era el nombre antiguo de la tuberculosis. Y efectivamente la tuberculosis se puede presentar con adenopatía y genera baja de peso, una inflamación crónica que puede diseminarse cuando se enferman los órganos y la gente se muere de tuberculosis. Y es el consumption finalmente el concepto antiguo. Y ahora también se asocia a lo que se llama síndrome consumptivo, porque consume, o sea, el paciente se desnuda en el canal catéctico, está con fiebre, etc. La localiza. Cuando uno le dice examen físico, adenopatía, pues tenemos que intentar siempre ser un poco estandarizados y lograr registrar si hay un linfonodo que me llama la atención y tengo que registrarlo, dónde está localizado, el tamaño, cuántos son, la consistencia, la adherencia a planos profundos, la sensibilidad, o sea, qué tanto le molesta al paciente cuando yo lo examino, ya sea dolor o una sensación de cuerpo extraño, y signos cutáneos que estén subyacentes, o sea, cambios locales que se ven justo en el sitio donde yo estoy examinando la adenopatía. ¿Ya? Entonces, lo ideal es siempre ser lo más descriptivo posible, específicamente si uno no tiene claridad de cuál podría ser la causa, mientras uno mejor describa, mejor. La estructura normal de un linfonodo, como decía la compañera, uno palpa el linfonodo, uno puede tocarlo, y lo normal y lo esperable es que sean de morfología ovoide, no son perotidos, sino que es un óvalo, que sean de consistencia blanda, que sean de menor a 1 centímetro, y los más grandes del cuerpo normales son los inguinales, que pueden ser hasta 2 centímetros, tienen que ser movibles y tienen que ser hidrológicos. Si yo tengo un linfonodo que cumple con todas esas características, yo digo, ya, este es el linfonodo normal. Y probablemente el paciente no vino a consultar porque justo encontró que tenía un tejido normal en el cuerpo. Una adenopatía inflamatoria, como la que vemos aquí, que esta es retroauricular, es clásica de una paciente, o sea, un compromiso inflamatorio usualmente infeccioso, o sea, consistencia está aumentada, o sea, está más tensa, es sensible, duele, única o confluente, o sea, son múltiples linfonodos que se juntan, ya sea módulos o ascentismo, la alteración de la piel que la recubre. O sea, esto es muy de una adenopatía de etiología infecciosa. Y a veces las adenopatías se pueden acceder, entonces puede que haya que incluso desfocar. Adenopatía con infección maligna, por ejemplo, la dureza de piedra, o sea, un ganglio muy duro, es clásico del cáncer metastásico. A pesar de que uno tenga el concepto, el hecho de que no duela la adenopatía no quiere decir que sea bueno, sino que de hecho puede tener más probabilidad de que sea maligno. Pueden confluir, están fijas a las estructuras adyacentes y el crecimiento es constante. O sea, la adenopatía que existe meses, o sea, semanas y pasa a meses y solamente aumenta de tamaño, le da mucho carácter de malignidad. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuello donde tenemos una adenopatía supraventricular tremenda, como de 10 centímetros. Y finalmente condiciona probablemente afección maligna. Las señales de alarma, o finalmente cómo yo puedo lograr todo esto, las causas que son de preocupación, que requieran de mayor seguimiento, todo esto es sentido. Por un lado, la adenopatía supraclavicular. Dependiendo del lado, es donde yo sospecho que puede haber diseminación linfoide de una malignidad. Si es derecha, puede ser un cáncer de un segmento del mediastino, del pulmón del esófago, y los supraclavicular izquierda suelen ser bastante
intraabdominal. De hecho, cuando tenemos un nódulo acá, se le conoce como el nódulo de Virchow. Y suele ser el clásico de los pacientes que tienen un cáncer de estómago que está en una etapa de diseminación linfática y que finalmente se palpa la adenopatía supraclavicular. Eso es muy de malignidad y se lo encuentran tienen que derivar. Paciente que tiene fiebre con la adenopatía y que dura más de 7 días. Abajo de 7 días puede ser algo correctivo que disminuye la bajada de peso, especialmente si ya es subaguda crónica, cuando se adhiere la piel. Cuando además hay aumento del tamaño hepático o del tamaño del vaso, que también llama la atención. Puede ser el caso de una mononucleosis infecciosa o también podría ser de algún trastorno linfoproliferativo. Y nuevamente, cuando tenemos adenopatías por tamaño, generalmente la adenopatía se considera cuando es más de 1 centímetro, pero el valor normal varía según la región y edad. Esto solamente para que sepan que uno puede lograr definir y dependiendo del distinto segmento se puede considerar 1 o 1,5 centímetros, por ejemplo los tubos gástricos, inguinales 15-20 y vitronuclear. Los abdominales que no son palpables, que yo los voy a ver solamente con imágenes, también tienen sus propios puntos de corte, pero generalmente a nivel supraclavicular o polípeo o ilíaco, todos los linfonodos palpables se consideran adenopatías en estos casos. Súper importante, donde la adenopatía es por tamaño. Y en pediátricos también va a depender, ¿cierto? Los cervicales pueden ser un poco más chicos, especialmente ese niño preescolar, va a ser distinto tanto el esperable de tamaño o si es lactante, pero finalmente también tenemos puntos de corte. No se lo voy a preguntar, solamente para que lo tengan de referencia para más adelante. Y aquí también, como yo voy asociando los síntomas de signos que tiene el paciente a las distintas causas. O sea, si es dolorosa o sensible, infección. O una hemorragia hacia el linfonodo, o necrosis, o alguna respuesta inflamatoria. Cuando no son sensibles, cuando son indoloros, malignidad. Especialmente si es duro, irregular, gomoso e inmóvil. Luego las características cuáles vayan. Si es duro, firme. Si es malignidad puede ser gomoso o esterillado. Firmeza, dado la ausencia de edema tisular. Inflamación crónica de fibrosis puede ser duro o esterillado también, o hablando por la presencia de edema. Hay algunas personas que definen a las adenopatías como escopetadas. O sea, muerte de los nódulos pequeños palpables bajo la piel y eso es de infección viral. Si es inmóvil, maligno. Si se mueve, infeccioso. O puede ser autoinmune. Si es irregular, también malignidad. Si es esterillado, que es un conglomerado de linfonodos, también pueden ser algunas enfermedades por infiltración. Caliente, infección. Eritema, infección. Si fluctúa, o sea, si tú lo tocas y cambia su morfología según la palpación, también es infección. Son cosas que nos orientan y nos determinan finalmente qué hacer con la adenopatía. Aquí más de lo mismo. Y una representación de cuáles son las causas dependiendo de la adenopatía que está comprometida. Entonces hay que tener como referencia, si estoy hablando de un linfonodo, de dónde está drenando el tejido. Por ejemplo, aquí en cuero cabelludo en la piel, puedo tener infecciones del cuero cabelludo, infecciones micobacterianas o bien malignidad, neoplasia, linfoma, algún carcinoma de cabeza y cuello que estoy hablando acá. Lo mismo, pero aquí estamos agregando además la cavidad oral, todas las infecciones que puedan ir con un poco odontogénico o bien que se incorporan a través de la boca. Y aquí tenemos las infecciones respiratorias altas, por micobacterias, citomegalo, enfermedad dental, también malignidades, pero uno va entendiendo un poquito. Aquí también el drenaje del cuello, también a nivel torácico superior, lo mismo de un tipo de diferencia que acá. De aquí supraclavicular nuevamente, como drena el gastrointestinal, tenemos enfermedad tiroideo-laringia y las malignidades son las malignidades torácicas o abdominales. ¿Se dan cuenta? Aquí se puede ejemplificar bien que hay siempre un sentido en dónde tiene que drenar los distintos tejidos y cuáles son las patologías que yo pueda esperar. En el caso, por ejemplo, de un cuadro infeccioso que tendría el paciente, ¿cuánto, por ejemplo, ya nosotros damos un tratamiento, cuánto tardaría en volverse más normal? Eso es variable, pero
uno espera que, por ejemplo, si yo tengo una adenopatía y el paciente tiene un proceso infeccioso y yo inicio, por ejemplo, suponiendo que una infección bacteriana, inicio un antibiótico, primero esperar que no siga aumentando de tamaño. Eso es lo primero, porque no debe ser así, a menos que se complique el exceso. Usualmente puede ser 1 a 2 semanas y que empiece a disminuir el tamaño y que también el paciente sienta menos molestia. Eso es lo otro. O sea, como el paciente encuentre la evolución de este hallazgo en el tiempo. Por ejemplo, a mí, justo yo el mes pasado estuve rotando por el Policlínico de Hematología y llegó un paciente como de 27 años derivado de una adenopatía y primero estaba muy dolorosa y le pasaron antibióticos, no se le pasaba y cuando llegó, ya pasaba como un mes y ya no tenía nada. Entonces fue como, sí, ya no tenía nada. Porque esa es la evolución de una adenopatía que es por un cuadro agudo. Cuando son crónicos, primero irnos a la malignidad, intentar determinarla, si el paciente ha bajado de peso, si está con fiebre, porque esas cosas nos hacen tomar otras cosas. Aquí lo mismo, nódulos infraclaviculares, linfoma, tenemos infecciones de piel, también como viene de la mano hacia proximal, de la arañazo de gato, sarcoidosis, sífilis, más malignidad dependiendo del sitio donde estamos viendo. Infecciones, linfomas, malignidad. Si ven, se repiten porque las causas más frecuentes suelen ser esas. Hay linfadenopatía reactiva benigna, las infecciones transmitidas sexualmente específicamente con los ganglios inguinales, también malignidad. Y tenemos los linfonodos que drenan desde el sistema de la extremidad inferior hacia abajo. Y lo mismo, tenemos siempre el diagnóstico diferencial entre lo benigno y lo maligno. Entre lo que son malignidades, ya sea hematológicas sólidas y infecciones. Se va repitiendo este patrón. Y esto más de lo mismo, la linfadenopatía cervical pediátrica es la más frecuente, por lo tanto ustedes cuando vayan a evaluar al paciente y la literatura, siempre en lo reactivo, a los virus, subagudo crónico también virus. Ahí agregamos además las masas congénitas que puedan tener los niños, como un conducto tiroidoso persistente, siguen las malignidades, siguen las metástasis, siguen los viscerales. Es más de lo mismo, pero aquí por ejemplo se le agrega que hay distintos anomalías congénitas que se pueden pesquisar la primera vez usualmente cuando el paciente es niño, pero puede ser más adelante en las adultas. Y también esto solamente para que lo tengan, es más de lo mismo, siempre las tablas de clasificación intentan determinar la bandera roja que estamos conversando y que hemos conversado todo el tiempo para poder determinar. El apoyo diagnóstico en realidad va a depender del laboratorio, de la infección, de imagenológico, además que se tienen adenopatías partes que no son palpables, y finalmente lo último que es lo histológico, o sea, yo sacar la adenopatía y estudiarla y ver finalmente qué está creciendo y qué me está generando esto. Entonces el laboratorio o tener hemograma, VHS, estudio de coagulación, el perfil bioquímico, dependiendo de la necesidad, objetivar una respuesta inmunomediada frente a alguno de los agentes infecciosos. Pero siempre va a ser así, ¿no? Yo le voy a pedir serología citomegalobina a todo el mundo, pero si el paciente, no sé, con conductas de riesgo, tiene una adenopatía inguinal y no tenemos un estado de las ITS previas, sífilis, VIH, hepatitis, hacerlo así, como para tenerlo de referencia. Y las imágenes, la verdad, lo que más nos va a ayudar a aportar si el paciente tiene efectivamente, por ejemplo, adenopatías supraclaviculares o a nivel axilar, radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque podemos ver tuberculosis. La ecografía nos puede delimitar un poco si efectivamente es un linfonodo o es cualquier otra cosa que yo esté palpando y que finalmente sea, por ejemplo, un lipoma o sea tal vez alguna masa ósea. Nos puede determinar finalmente eso, pero más allá de eso es cómo lo podemos hacer. Aquí también, no sé si conocen el PPD, que es la prueba de tuberculina.
cuando los pacientes tienen tuberculosis latente, yo puedo evaluar si es el caso o no. A pesar de que la tuberculosis no es un problema como puede ser, por ejemplo, los virus infecciosos durante la época de invierno, puede tener un caso de tuberculosis. Las adenopatías siempre hay que pasarte la película y que puedan ser por tuberculosis, porque la tuberculosis sigue matando más gente que muchas de las enfermedades infecciosas hay algunas. ¿Cuándo nosotros tenemos que biopsiar? Esto para que lo tengan y lo puedan reposar más adelante. Cuando el crecimiento ganglionar después de 3 semanas sigue aumentando y sin diagnóstico etiológico claro. Falta de disminución del tamaño después de seguimiento de 4 o 3 semanas. Sospechoso. Falta de regresión a un tamaño normal considerado para el paciente en 10 a 12 semanas. ¿Ya? Es cómo se comporta en el tiempo este linfonodo. Es difícil evaluar solamente en una ocasión, pero muchas veces tiene que ser así. Radiografía de tórax anormal, si yo veo adenopatías, medias químicas, por ejemplo, la localización cervical baja supraclavicular también llama a estudiar al paciente, y la localización abdominal, cuando tengo imágenes, tengo muchas adenopatías retroperitoneales también. Hay que intentar sacar una muestra para poder estudiar. Esto no se ve tanto a nivel de APS, pero hay que derivarlo a los sectores fertiles. Otra cosa, y más allá de lo que estamos hablando, hay cosas que simulan adenopatías y tenemos que tener en consideración. Si hay tumefacción de las glándulas salivarias, hay quistes, el hueso yoide, muchas veces uno puede decir, estará esta adenopatía, pero recuerden la anatomía básica. Tumores vasculares, bocio, nodular, en realidad que sea la glándula tiroides que tiene un nódulo tiroideo o múltiples, más allá de que sean adenopatías, en línea media. Bandas de músculo cutáneo en el cuello, hernia rural, o sea, una adenopatia, una hernia, metástasis subcutáneas, que en realidad hay proliferación de células, pero que no se da probablemente tal en el linfonodo, sino que en el tejido subcutáneo. Prolongación axilar de la glándula mamaria, que puede ser también hidradenitis axilar, lipomas, fibrolipomas, neurofibromas. O sea, no todo lo que nosotros hablamos van a ser linfonodos. Es importante, si uno queda con la duda, también expresar. Dudosa adenopatía, eso es totalmente válido, porque nosotros tenemos una capacidad para poder examinar a los pacientes, pero no somos perfectos. La sensibilidad y la especificidad de nuestras manos va a depender de nuestra experiencia, primero, y lo otro es que, a pesar de que uno sea experto, hay cosas que no se pueden discernir solamente con el examen físico. A pesar de que el análisis del examen físico es lo más importante y voy a orientar el diagnóstico del 80% de los pacientes. Pero somos humanos, o sea, fallamos nosotros al examinar a los pacientes. Si nosotros tenemos la duda, dudosa adenopatía de 15 milímetros en X lugar. Porque tenemos el derecho a equivocarnos y tener la duda diagnóstica. Eso nunca se olvida de eso. Y nuevamente el nódulo de Virchow, que es el cerebro que es el más marcado, si se dan cuenta aquí tenemos múltiples adenopatías, o sea, no es que es adenopatía, es una cosa probablemente de un cáncer intraabdominal, cáncer gástrico hacia metástasis. Estas son las bolas en bala de cañón que se llaman, y aquí tengo otro nódulo, o sea, un cáncer metastatizado avanzado. Por eso es que la radiografía nos puede dar esta información, más allá de que yo pueda tener adenopatías propias de la radiografía o del mediastino. Muy bien. Metástasis avanzada. O cáncer. Esta es la enfermedad de Kawasaki, que la van a ver con el en pediatría, pero también, si se dan cuenta, más allá de las adenopatías que tienen los pacientes, tienen mucha fiebre, tienen los labios rojos, tienen distintos tipos de eritema, compromiso cutáneo. Entonces, cuando uno va más adelante conociendo las enfermedades, uno entiende el abordaje, que es la sospecha diagnóstica, la confirmación, el examen físico, y dice, bueno, y además tiene adenopatía. Como, y ya aprendí lo que son las adenopatías. Y también un resumen para que siguen con algo más concreto, siempre. Anamnesis, examen físico. Contactos infecciosos, medicamentos, viajes, exposición ambiental,
historia sexual, historia familiar, el examen físico, que incluye la examinación linfática completa, la examinación regional dirigida según lo que nos dice el paciente. Entonces, puedo tener diagnóstico de una enfermedad autolimitada, ¿se trata? Puede ser, o no. Sí, se trata, ¿no? A decirle al paciente, esto es parte del tejido linfóide normal, hay que seguir en el tiempo, pero finalmente hay que explicar al paciente por qué se puede afectar. Por lo mismo que estamos viendo, hay causas que pueden ser malignas, que pueden aumentar la mortalidad del paciente. Subjetivo de enfermedad autoinmune, enfermedad infecciosa grave, puede haber test específico, positivo o negativo. Hacemos el mismo abordaje de razonamiento. Sugestivo de malignidad, específico según indicado, eventualmente estudio excepcional de la biopsia, negativa o positiva, tratar, que muchas veces, yo creo que más del 50%, yo voy a tener adenopatías que voy a tener como no explicadas. O sea, no logro en mi razonamiento, en esta primera evaluación del paciente, decir, no sé por qué tiene, pero tiene adenopatía. Considerar causas inusuales o misceláneas, con tratamiento y estudio específico. Nuevamente revisar factores de riesgo de malignidad, según edad, la duración, la institución. Si tengo alto riesgo, nuevamente me voy a la parte de malignidad. Si no es así, nuevamente es la adenopatía generalizada o regional. Aquí nuevamente tengo que ir buscando causas que me pueden explicar. Y ahí el complemento lo van a ver en el siguiente año. O sea, busqué cómo complementar el estudio de la adenopatía según la sospecha clínica. Si no tengo nada, biopsiar el nódulo más anormal. Si es positivo, si es regional, observar. Persiste, biopsia. No, seguir. Muchas veces el tratamiento va a ser el seguimiento de los pacientes. Porque efectivamente hay veces que las adenopatías no sabemos cuáles son las causas. Y bueno, si dependiendo del tamaño de los órganos, genial. Era algo viral, probablemente. Esa sería la presentación. ¿Dudas? Este tema un poquito más área que la anemia, pero tristemente uno siempre se va a topar con la adenopatía en la evaluación de los pacientes. En algún momento hubo. Así que ahora almorzar y nos queda la que